Para Capricornio, Sol, Luna y Ascendente, vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Capricornio, con este 7 de oros, se ve que muchos de ustedes están viendo un progreso lento o siquiera ningún progreso, porque hay algo en lo que ustedes han invertido tiempo, han invertido dinero, han invertido recursos y esto no se mueve casi. Acá es posible que ustedes hayan hecho algún tipo de inversión y no están viendo los resultados como quisieran verlos. Puede ser que en el negocio no estén llegando los clientes, las cosas estén extremadamente demoradas. También esto podría referirse a un empleo en el que entraste y pensabas pues que ibas a ganar X cantidad de dinero en cierto tiempo, que te iban a aumentar el salario o que simplemente ibas a poder cambiar de puesto para uno mejor, pero no estás viendo esos resultados. Las cosas no se están dando como ustedes quisieran que se dieran. Aquí hay avances lentos, casi ni avances, porque aquí las cosas están literalmente estancadas, están quietas, inamovibles. Has tenido pues muchísima paciencia y todavía no están viendo esos resultados o no los han visto todavía. Ustedes van a estar estudiando, van a estar informándose cómo salir de esa situación, cómo mejorarla. El paje de espadas me está diciendo que ustedes van a estar aprendiendo, van a estar buscando información, van a estar investigando, posiblemente estén espiando o vigilando a la competencia o a otras personas que han logrado lo que ustedes quieren lograr para obtenerlo. Aquí también posiblemente ustedes estén manejando la posibilidad o investigando cómo resolver esta situación. Esto tiene que ver con un problema legal que se va a estar solucionando, porque la justicia me habla acá de contratos, me está hablando de asuntos legales, de equidad, de acuerdos, de algún tipo de pago legal, de ajustes fiscales que tengan que estar haciendo. Ustedes están investigando cómo hacer esto legalmente para salir de esta situación. Quizás terminar un negocio en el que están, quizás terminar algún tipo de contrato o no terminarlo, sino hacer algo, algún tipo de acuerdo, algún tipo de contrato para avanzar. Acá hay algo que necesita solucionarse y la carta de la justicia pues me dice que efectivamente aquí va a haber una solución, aquí va a haber un avance, una respuesta a un trámite que ustedes estuvieron haciendo. Un trámite que por supuesto, o algo que es extremadamente demorado. Aquí sí llega la solución. Ustedes van a estar investigando para encontrar precisamente cuál es la mejor forma de salir de esto. De salir de esto que ha sido, les repito, un proceso extremadamente lento por el cual han estado pasando. Y vamos a ver cuáles cartas acompañan a este 2 de espadas para ustedes. Y con el 2 de espadas, Capricornio, pues aquí es posible que muchos de ustedes ante esta situación sufran algún tipo de indecisión, estén en algún tipo de encrucijada profesional donde no tengan toda la claridad para tomar una decisión. Aún en medio de estas tensiones, de conflictos que podrían estar existiendo o de estas dificultades, de esta demora, pues ustedes van a permanecer estables, van a permanecer bajo control. Aquí prevalece el orden y la equidad, la armonía temporalmente. Aquí nada en su vida se les va a estar desmoronando, vas a estar manteniendo el equilibrio a pesar de que es poco fácil mantenerlo, sí lo vas a estar manteniendo y vas a estar gestionando todas las cosas pues bastante bien, bastante en armonía. Eso les va a estar permitiendo llegar a este 9 de oros. La carta del 9 de oros pues específicamente me está indicando de que ustedes van a estar logrando todas sus metas económicas, lo que ustedes se han propuesto. Esta carta me habla de que van a tener una independencia económica, por supuesto, un éxito en todo lo que están haciendo. Incluso van a tener más dinero del que podrían estar necesitando para sus gastos básicos. Aquí ustedes, si están dependiendo económicamente de algo, si esto estaba demasiado lento y ustedes no avanzaban y estaban dependiendo económicamente quizás de tu pareja, de tus padres, de algún familiar, de algún amigo, de alguien, pues aquí evidentemente ustedes se van a independizar económicamente. Quizás, por supuesto, probablemente no se vayan del lado de esa persona, pero sí ya vas a poder quizás aportar económicamente, vas a decir, este es mi dinero, esto es mío, esto yo lo tengo, esto me lo gané, y vas a ver el producto de lo que has hecho. Aquí
ustedes, te repito, no solamente van a tener dinero para sus gastos básicos, como sería la renta, quizás el pago del auto, la comida. No, también van a tener dinero, incluso si ustedes quisieran invertir dinero en algún tipo de negocios, lo van a poder tener. Acá con esta carta también me está hablando de que ustedes van también a cuidar muchísimo lo que han conseguido en materia económica. No es que tengas ahora dinero extra y lo vas a despilfarrar, no, para nada. Aquí van a tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en el momento de gastar el dinero. Van a estar generando pues un entorno bastante seguro y próspero, que van a poder estar avanzando pues con muchísima confianza. Y debido a esto, pues la carta del juicio que llega acá está diciendo de que van a tener un resurgimiento económico. Acá hay algo que se les va a estar poniendo fin y aquí va a surgir una oportunidad de renovación. Esto es como si Dios, el universo o tú mismo, con tus acciones, con lo que has hecho, te dieras una nueva oportunidad en tu economía. Esto es como un renacer, como un volver a comenzar, un resurgimiento en todas las facetas, sobre todo de tu economía, por supuesto, pero cuando renaces en la economía, tu vida personal, por supuesto, estaría como que recomenzando. Hay una activación o una reactivación en el dinero. Así que definitivamente aquí hay una renovación y una transformación donde tu economía, pues por supuesto, va a estar mejorando y tu vida por completo. Vamos a ver qué me acompañan a este 3 de espadas. Wow, el diablo acá y el 2 de bastos. Con este 3 de espadas, Capricornio, me están diciendo que posiblemente muchos de ustedes estén sufriendo por algún tipo de conflicto, alguna traición laboral, alguna pérdida en el ámbito económico, algún contrato roto. También podría esto estarse refiriendo incluso a una parte de desamor también, que económicamente pues los puede estar afectando, porque esto tiene muchísimo que ver con la carta del diablo que viene acá. Acá ustedes están sufriendo posiblemente por algún tipo de atadura económica, porque el diablo me está hablando precisamente de eso, de deudas, de sentirte atrapado en algún tipo de adicción, y eso por supuesto los estaba como que martirizando. Esto también podría referirse a pagos recurrentes que ustedes están haciendo o algún tipo de contrato laboral o contrato del cual no se podían estar zafando, y tiene muchísimo que ver con esto que estaba aquí al principio, algo que no se mueve, algo que no te está dando resultados, y sin embargo ustedes estaban como que bajo un contrato, bajo algo que los estaba estancando, que los estaba aprisionando. Ustedes van a estudiar la forma de salirse de esa situación que vuelve a venir acá, donde ustedes van a poder salirse de esto que los está atrapando, de esto de lo cual ustedes literalmente van a tener que esforzarse por salir de esta situación. Aquí hay algo que te tenía bajo control. Y recuerden cuando les estaba diciendo del 9 de oros, que no sé por qué me había venido a la cabeza, pero me vino, de que posiblemente ustedes dependieran económicamente de alguien o de algo, que dependan económicamente quizás de un empleo del cual no te podías ir, de un negocio del cual no te podías ir, o de una pareja incluso de la cual no te podías zafar económicamente. Sin embargo, el 9 de oros estaba diciendo de que ahora sí económicamente vas a ser independiente y vas a poder hacer lo que tú quieras. Muchas veces las personas están atadas emocionalmente a alguien con las características del diablo, y muchas personas dicen déjalo, déjala, libérate, vete para otra parte, divórciate, pero económicamente es poco fácil hacerlo, e incluso emocionalmente también. Emocionalmente a veces las personas pues no pueden desligarse, y aunque quieran desligarse, aunque quieran salir de esta situación que evidentemente les trae sufriendo bastante, muchas veces es poco fácil hacerlo porque económicamente no puedes. No puedes quizás moverte para otra casa, no puedes comprarte muebles, y cómo vas a comer si no tienes dinero, si esa persona quizás ha hecho que tú seas dependiente de él o de ella, y no es tan fácil zafarte. Entonces sí es fácil decirlo de afuera, pero de adentro es poco fácil reunir el valor, reunir la parte económica que te hace falta y poder lograrlo. Aquí definitivamente es precisamente lo que te decían estas cartas. Ustedes están en una indecisión donde no sabían qué es lo que iban a hacer, pero iban a mantener la armonía, iban a mantener el equilibrio, y aquí van a estar obteniendo su independencia económica, su libertad financiera total, y el juicio es un renacimiento completo para ustedes, así que van a liberarse de esta situación. Aquí hay un renacimiento, señores, en una situación donde los mantenían atados, y precisamente la carta
del 2 de bastos te está diciendo de que esto se acaba para muchos de ustedes planificando el futuro. Aquí ustedes van a planificar el próximo movimiento, qué es lo que van a seguir haciendo, hacia dónde van a dirigirse. Aquí ya vas a ver qué es lo que tienes en las manos, vas a ver que económicamente estás bien, que te puedes mantener, que puedes lograr tu independencia, y entonces este 2 de bastos es como que van a estar pensando hacia dónde voy. Esto es una contemplación activa donde ustedes van a estar evaluando las posibilidades que tienen, van a estar analizando sus oportunidades, van a estar viendo cuál es la mejor elección para continuar. Así que aquí definitivamente ustedes van a estar eligiendo qué camino van a estar siguiendo después de liberarse de esta atadura con el diablo. Vamos ahora, señores. No necesariamente tiene que ser una pareja, ¿ok? Puede ser un contrato laboral, puede ser algo que no te dejaba liberarte, y definitivamente aquí ustedes van a poder irse para donde quieran, ¿ok? Vamos a ver algo en el aspecto de la salud que tienen ustedes que cuidar, que tienen que mantener cuidado con esto. Recuerden que esto no es consulta médica, y si tienen algún problema, alguna dificultad, pues deberían estar consultando un médico, ¿ok? El perro guardián, pues acá con esta carta me están diciendo, Capricornio, que tengan mucho cuidado con lo que es nariz, problemas de alergia, con los oídos, con la boca, con todo el sistema respiratorio. Si sienten algún tipo de dificultad, si tienen algún problema, pues nada, acudan al médico para que éste les haga pues un chequeo. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes, Capricornio. Precisamente esta carta de los ángeles con este mensaje, la carta te dice empezar de nuevo, y con esta carta el mensaje que te envían es que se te presenta la oportunidad para un nuevo comienzo, que te liberes de los remordimientos y abraza el momento presente con total apertura y optimismo. Así que aprovecha las oportunidades que se te van a poner delante precisamente para salir de esta situación, porque es exactamente lo que te dice esta carta, reafirmando lo que acabamos de ver en la lectura. Así que hay nuevas oportunidades para que puedas comenzar algo nuevo, para que puedas resurgir, para que puedas renacer. Así que vamos con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Capricornio. Vámonos con el dinero, no con el renacimiento, que también está bueno, pero el dinero está mejor. Así que, Capricornio, déjame en los comentarios la frase: yo tengo dinero suficiente para todos los lujos que quiera. Yo tengo dinero suficiente para todos los lujos que quiera. Y nos vemos, Capricornio, en el próximo video. Hasta la próxima.